buenas tardes, un día más en Corazón Alado, otra entrevista que seguro que es muy interesante para todos con nuestra amiga Montse Puchol. Hoy tengo problemas yo con la amiga filósofa, o sea que hoy va a ser una tarde bonita. Hola. Esperemos. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Me parece que hoy vamos a hablar un poquito de la enseñanza, ¿verdad? Porque, bueno, yo tampoco es que esté nada conforme con la enseñanza de hoy en día, y eso que tengo críos y veo por dónde va el tema, pero bueno, estamos en una mezcla que además todo el mundo queremos algo nuevo, pero nadie hacemos nada, o sea, es un poquito una mezcla rara. La educación es una base angular de cualquier crecimiento, primero individual, del individuo, y, por supuesto, y como consecuencia del ciudadano y de la constitución de una sociedad. La sociedad en la que vivimos es la que es, no es culpa de nadie, la hemos constituido todos, no nos podemos quejar porque es el reflejo de lo que somos y esto lo tenemos que tener muy presente. Pero si realmente queremos una sociedad diferente, tenemos que ocuparnos de nuestros críos, de nuestros niños. Porque además los niños tienen una facilidad que nosotros ya los adultos nos cuesta. Y es que un niño no tiene que desaprender para aprender. Aprende. Y un niño, justamente porque es un niño que está en pleno evolución, en su primera evolución, es capaz incluso de desvincularse, si se le enseña, o de romper con aquellos programas heredados que le podrían condenar pues, a la mediocridad del sistema en que vivimos. Sí que es cierto que el adulto nos cuesta más, porque ya hemos arraigado ciertas cosas. Eso no significa que sea imposible, todo lo contrario, de hecho debería de ser obligatorio y necesario. ¿Qué le ocurre a la educación? Que convertimos a nuestros niños en borregos directamente. Bueno, igual que estamos haciendo nosotros, ¿no? Claro, pero es que los niños adoptan los roles que hay a su alrededor. Entonces, hay que entender que la educación tiene que estar basada en el desarrollo del niño para que el niño sea feliz, no para que sea competitivo de una manera salvaje, no para que ambicione pasearse por el Paseo de Gracia con un Ferrari, que es la idea que incluso los padres han inculcado a sus hijos, ¿no? Vas a ser feliz si tienes. No, hay que ser feliz. Entonces hay que educar a los niños, pero también es cierto que necesitamos buenos pedagogos para ello, que desde muy pequeñitos dejen desarrollarse al niño, porque todos somos genios, todos tenemos una genialidad, todos tenemos un don. Simplemente necesitamos que desde pequeños nos observen y nos guíen para desarrollar esas habilidades. ¿Y qué ocurre? Que cuando uno desarrolla sus habilidades es feliz. Pero hay algo importante, porque la gente tiende a confundir lo de la felicidad. Entonces piensan, hombre, es que no se puede vivir en un estado de algarabía permanente. Claro, aquí está. Eso no es la felicidad. Aquí está la diferencia entre felicidad y el momento, pues claro, hay momentos en que de suma alegría, en que incluso le evitas, oye, que está muy bien, y que ojalá tuviéramos todos muchísimos al cabo del día, pero la felicidad no es eso. Claro, ¿qué es para ti la felicidad? Mira, la felicidad yo se la escuché decir, no te sabré decir exactamente la persona, porque fue una conversación de estas que tienes de una manera informal, pero me pareció que era ideal. Y entonces decía, mira, la felicidad es que tú te levantes por la mañana, salgas a la ventana y digas, uy, hoy hace un día maravilloso, es decir, hay sol, una luz espléndida, y es un día maravilloso donde me van a pasar cosas maravillosas. Y el día siguiente, cuando te levantas, abres la ventana y dices, uy, está lloviendo, pero sigue siendo un día maravilloso y es un día bello, es hermoso. Es decir, la felicidad es paz interior, la felicidad es el equilibrio, es adaptarse a los cambios y disfrutar de ellos. Claro, yo en principio, para mí siempre me preguntan, ¿no? ¿Qué es felicidad? Para mí la felicidad es aceptar en cada momento lo que nos está sucediendo. Si lo aceptas, bien, estarás bien. Y sacando además el provecho, es decir, disfrutando de ello, ¿no? Es decir, tenemos una educación que nos viene de lejos de amargarnos la vida. Sí, sí, señora. Es decir, lo hemos mamado de nuestros padres, de nuestros abuelos y de todos nuestros ancestros. Ya es como una cuña de identidad que mamamos, ya incluso antes de nacer. ¿Qué es amargarnos la vida? Es el concepto del sacrificio constante, del luchar. No, si la vida no es sacrificada, si la vida no es lucha, si la vida simplemente es dejarte llevar, fluir como eres, desde tu más plena libertad. Y eso es lo que tiene que dar la educación.
Porque tú puedes educar dando unos valores siempre desde la libertad, siempre además intentando que el niño, porque el niño puede, rompa con ciertos programas, que esto sobre todo la descodificación biológica y demás lo explica perfectamente, y desarrollándolo hacia el lugar que desea, sin prejuicios, sin culpa, sin inculcar el concepto de culpa, enseñando al niño a no quejarse, pero no porque no quejarse sea un símbolo de fortaleza, no, sino porque no hay sentido para quejarse, actúa. Y un niño puede acabar siendo un carpintero enormemente feliz, porque no todo el mundo va a ser abogado, y una genialidad de carpintero. Exacto. Es decir, no todo el mundo va a ser, es decir, en este país tenemos más abogados que población, con lo cual el 80% de ellos están en paro y el 80% de ellos son amargados, porque han hecho derecho, digo derecho como podría ser medicina, arquitectura o cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Pues porque había que tener una carrera, porque era una carrera de prestigio, porque mi padre, porque mi madre, no. Y hoy seguimos igual, hoy en día es lo mismo. Es decir, que a mí me parece muy bien y apuesto plenamente por la cultura, cuidado. Pero yo te voy a decir algo, he conocido, la gente más culta que yo he conocido no tenían carrera universitaria. Y yo tengo una carrera universitaria, te lo dice alguien que ha estado ahí. Aquí está, o sea, yo lo que tú estás diciendo es básico, ¿no? Hay mucha gente culta, sin estudios, y mucha gente inculta con estudios. Es más, no solo inculta, ignorante. El ejemplo, o sea, lo vi claro, ¿no? Yo estaba con unas personas, ¿no? En una iglesia, unas personas ateas, que es perfecto. Vieron la cruz, Jesús en la cruz, y lo ven, ostras, niñas, pero de 14, 15 años, ¿eh? O sea, no niñas de 5 o 6. Sí. ¿Y esto qué es? Pues lo mismo que Buda, lo mismo que Shiva. Sí, pero es que no saben quién es Buda, no saben quién es Shiva. Pero eso es cultura. Mira, se han hecho varios experimentos que demuestran la incapacidad cultural del pensamiento. Volvemos a lo de la filosofía, es decir, al pensamiento. Y se han hecho experimentos sociológicos. Si tú coges a cualquier chaval de, me da igual, 15, 20, 25 años, incluso, me da igual que tenga carrera universitaria, que esté estudiando o no, hay cosas que son básicas, y los ves, por ejemplo, con una camiseta y la imagen de Che Guevara, pero resulta que les preguntas quién era Che Guevara y no lo saben. Sí, señora. Ahí está la incultura. Claro, y encuentras, y esto, pues bueno, me dirán, soy purista. Sí, soy purista, porque yo no tolero o no me cabe en mi conocimiento que alguien acabe una carrera universitaria y por no sabe escribir correctamente su nombre. Es decir, la educación se basa en una serie de valores, pero cuidado, en unos valores religiosos, ni siquiera morales, sino en el valor de la libertad, de potenciar a partir de la solidaridad, la falta de prejuicios, el respeto, hacerle entender a un niño que aquello que no quieras para ti, nunca lo quieras para los demás, entender que el otro no es un enemigo, todo lo contrario, es un afín a ti, verte reflejado en él porque él es tu espejo, y que cuando el otro niño te hace algo, te insulta, es porque tiene miedo. Es decir, hay que enseñar a los niños a pensar, a sentir de una manera diferente. Y eso es básico, pero claro, tenemos un problema. Por un lado tenemos los pedagogos, que los hay muy brillantes, pero vamos a decir la verdad. Yo no soy políticamente correcta, sí que lo voy a decir, muy mediocres. Y aparte tampoco les dejan. Claro, y el que quiere innovar no se le deja. Porque claro, magisterio en este país era el lugar al que iba el que no llegaba para más. Pero luego además tenemos a gente que no está preparada para la enseñanza, que se ha metido en la enseñanza porque, bueno, mira, ya tenían vacaciones, etcétera, etcétera. No, la enseñanza es una vocación. Sí, además es cierto. Yo he oído a profesores decir, qué bien, ya ha llegado verano, 3 meses sin los niños. Dicen, ¿para qué estás con los niños? Claro, sí que realmente, cuidado, el ser profesor tiene una faena, tiene un trabajo que normalmente desde fuera no se ve, y eso es cierto. Pero aguantar a uno y aguantar a 40. Claro, o sea, y luego la faena que tú te llevas a tu casa. Claro, pero tú has decidido ese camino. Por supuesto, aquí está. Si no, decides otro. Esto es lo que hay. Entonces, y claro, días buenos y malos los tenemos todos. Pero el respeto tiene que ser mutuo. Exacto. Entonces,
No puede ser, claro, hablamos por ejemplo de Finlandia, que tiene un sistema educativo, pero es que para que un profesor llegue a ejercer como profesor en Finlandia, bueno, el magisterio o la enseñanza, para poder ejercer, necesita unas notas altísimas. Altísimas, estoy hablando de 9,5 para entrar en la facultad. 9,5. Es un sistema, además, basado justamente en la pedagogía del bien común y de la felicidad del niño, donde pasas por diferentes etapas, donde además tú no haces una oposición, no existen esas oposiciones. A ti te contrata el director de un colegio público, pero te va a preguntar, te va a hacer una serie de entrevistas y lo primero que te va a preguntar es tu vocación. Y vas a pasar por un periodo de prueba. Es que no nos damos cuenta, pero el futuro es que está en manos de los profesores. Pero entonces, claro, es decir, allí el concepto del profesor es altísimo. La gente respeta muchísimo a un profesor. ¿Por qué? Porque en las manos de un profesor está el futuro de su país. Es que ahí está. Sin embargo, aquí, y es cierto que esto deriva sobre todo de una historia ideológica, política y religiosa de los países del sur, tendemos siempre a hacer lo contrario, es decir, a machacar al otro. Eso es lo que hay que enseñar al niño. Pero también aparte del pedagogo, que debe de estar preparado y debe de estar en continuo movimiento, tenemos una parte fundamental, la familia. Claro, porque eso es vital, esto de que la gente se piense que, bueno, yo dejo a mi niño en el colegio como el que lo deja, no se sabe muy bien dónde, y ya se ocuparán ellos de... No, no, usted ha tenido un hijo porque ha decidido tenerlo, es igual. Y eso trae consigo una serie de consecuencias y una serie de ejercicios de derechos y de obligaciones. Totalmente. Y hay que empezar por entender que el niño no es una extensión mía, no es parte de mí. Puede ser mi hijo, pero no es parte de mí. Claro. No está condenado a ser lo que yo no fui, ni está condenado a vivir la vida que yo no he vivido. Y además, hemos pasado, como en todo, de un lado al otro. Sí. Hemos pasado a que el profesor tenía razón siempre en todo, y tuvieses la culpa o no, te las cargabas, a que el profesor no tiene nunca la culpa. Claro, es que no sabemos de algo tan simple que se llama equilibrio. Es decir, un niño necesita normas. Claro, es que porque es un niño y tiene que ser educado. Esto es inevitable. Pero todos tienen la responsabilidad. Y al niño además se le educa con algo que se llama el ejemplo. Porque cuando tú ves a un niño pequeño con ciertas conductas, no es que el niño tenga un problema, que lo tiene, es que es lo que vive. ¿De acuerdo? Entonces, ¿vamos a ponernos de acuerdo para solucionar esto? Ya te digo yo que no. O sea, siento decirlo, pero es así. Y entonces hasta que todos nos demos cuenta de que tenemos una responsabilidad y de que en vez de pasarnos el día quejándonos de los políticos, del paro, vamos a decidir cambiar una sociedad, pero la sociedad la cambiaremos nosotros. Primero cambiando como individuos para ser mejores ciudadanos y por lo tanto crear una sociedad justa. Sí que es cierto, cuidado, tampoco vamos a ser todo negativo, que hay gente que empieza a tomar conciencia. Sí. Y por ejemplo sí que hay iniciativas alrededor de toda España, de colegios que se salen ya de la línea, de acuerdo con la Escola Lliure, por ejemplo, en Cataluña, en Sevilla también hay ciertas cosas, Galicia, que se está empezando a entender que al niño hay que educarlo de otra manera. Pero también entienden que para que el niño sea educado de otra manera, yo como profesor o profesora también tengo que cambiar. Tengo que cambiar como persona, como individuo, y por lo tanto cambiaré como profesor, como ciudadano, y como madre, como padre, también. Nos hemos acostumbrado al chantaje emocional, es decir, a la culpa. Si no haces esto es porque no me quieres, eres un mal hijo, es decir, que en realidad tampoco vamos a culpar a los padres de ello. Es lo que saben, es lo que sabemos. Sí, es decir, nos han y criado además, así, no. Claro, los padres tienen también sus programas, sus miedos, sus carencias, sus frustraciones, y muchos de ellos tampoco han tenido la posibilidad o no han decidido no canalizar esto de otra manera. Pero tienes una oportunidad. Ahora, también es cierto que hay que tomar conciencia. Entonces nos deberíamos de reeducar todos. Sí. Para poder tener Lo que pasa es que, claro, todo se basa en un concepto de plena libertad. Tú no puedes exigirle a los demás que se reeduquen y que escojan otro camino. Por supuesto. ¿De acuerdo? Pero el ejemplo hace mucho.
Entonces, cuando tú te mueves y la gente que hay a tu alrededor no actúa como tú actúas, o no actúa como tú deberías o creerías, sino que lo hace desde un respeto, desde otro punto de vista, ¿vale? Entonces, el ejemplo es contagioso. Claro. Entonces, la manera de educar al adulto, también al niño, es vital, pero el adulto, como tenemos más problemas, porque, lógicamente, vas con los programas heredados más los que has ido adquiriendo en tu vida. ¿Cambiar de camino es fácil? No. Es difícil, pero es simple. En realidad es muy simple. Claro, pero también necesitas valor para mirarte delante de un espejo, ser honesta contigo misma y reconocer que aquello que detestas en los otros, que criticas en los otros y demás, realmente eso es lo que eres tú. Y tomar conciencia de cambiar. Y aquí vamos a lo mismo que tú decías de los niños. Nuestro espejo. Sí. Todo lo que vemos delante es nuestro espejo. Piensa una cosa, el niño hasta los 3 años es una extensión de la madre. Hasta los 3 años no es un individuo, no tiene pensamiento, no tiene sentimiento. Es decir, si a ti te ocurre algo, o tienes un malestar o algo, el niño hasta los 3 años lo absorbe. Es como que el cordón umbilical no se ha roto todavía. ¿De acuerdo? Fíjate la influencia, por lo tanto, que tiene la madre, pero también el padre, cuidado, en esa evolución. De hecho, si tú le preguntas a cualquiera y que recuerde su pasado y su infancia, nadie va a recordar de los 0 a los 3 años, no lo va a recordar nadie. No tiene memoria, porque la memoria es la de la madre. A partir de los 3 años es cuando el niño rompe con ese cordón umbilical y se hace individuo. Independiente, entendido independiente en el sentido que ya tiene opciones propias, ¿de acuerdo? Entonces, eso no somos capaces de entender el peso y lo peligroso o lo beneficioso que podría ser si supiéramos utilizar ese bagaje, ¿no? Y es necesario, es decir, a los niños hay que enseñarles civismo. Por supuesto. Es decir, el que un niño sepa educación no significa que sea poco progre. No, vamos a ver si todos estos términos ya los escombramos o los barremos un poquito. Es que el problema que tenemos es una sociedad del siglo XXI con unas instituciones del siglo XX, pero con una mentalidad, ideología política, económica, sindical, social, asociativa del siglo XIX. Entonces, o empezamos a ajustar o simplemente vamos a un colapso. A un colapso que será la jauría del el más fuerte, la ley del más fuerte. Y ocurre con los críos, es decir, como en una clase de un colegio donde los niños no vienen o tienen su origen en familias desestructuradas, que puedes entender entonces ciertas conductas, pueden ser tan violentos, pueden ser tan despreciativos. Hay una frase, y es real, que dice que no hay nada más cruel que un niño. Es cierto. Pero preguntémonos, ¿por qué un niño puede llegar a ser tan cruel? 1. Y 2, ¿por qué cuando dejas de ser niño dejas de ser cruel? No dejas de ser cruel. Eres igual de cruel, pero lo ocultas. Ahí está, claro. Has aprendido a disfrazar la realidad. Pero de puertas para adentro, tu casa es tu templo. Es donde eres perfectamente libre. Y por lo tanto, eres cruel. Claro. Y quienes viven, sobre todo los enanos, que se revolotean a tu lado, lo absorben como esponjas. Lo absorben. Entonces hemos pasado de que tú llegabas a casa y decías, es que me han castigado, y te decía, algo habrás hecho. Hemos pasado a lo contrario, donde el padre dice, te han castigado, ahora voy, y le parte la cara al profesor. Es decir, ¿de acuerdo? Pero ¿sabes lo que ocurre? Que debajo de todo esto hay ausencias, hay carencias sociales, culturales e individuales, que es lo que te comentaba antes. Es decir, la filosofía murió a mediados del siglo XX. Y hablo de filosofía no como una recopilación de textos donde... no, la filosofía como pensamiento de progreso, porque todas las etapas de la historia han venido antepuestas por un pensamiento político, social, cultural, artístico. Es decir, eso desapareció. La gente dejó de pensar, pensamiento único, que es a ver si me puedo comprar un coche más caro, a ver si puedo tener el último móvil, a ver si puedo cambiar. Es decir,
en un consumismo salvaje que lo único que ha hecho es hacernos desgraciado a la masa y hacer más rico a 4. Es el tener. Hoy en día vivimos Claro, pues en el tener. el niño tiene, la educación tiene un único objetivo: enseñar al niño a ser. Hay una frase muy conocida de John Lennon, que supongo que la conocéis, ¿no? La famosa de ¿qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser feliz. Pues eso es lo que hay que enseñar al niño. Y una sociedad donde los niños son felices, de verdad, se convertirán en ciudadanos felices. Claro. Entonces tendremos una sociedad justa, tendremos una sociedad donde hay respeto, donde se puede dar la pluralidad, porque por supuesto hay que darla, pero desde el respeto, desde la solidaridad y con ningún problema. Monse, estás en un proyecto, ¿verdad? Ahora Sí, sobre pues, este tema. Sí, mira, debido a eso que hablamos de la filosofía existe, tampoco hemos inventado nada nuevo, es decir, hoy en día, sobre todo debido a la desesperación, también es cierto, los momentos de crisis son los momentos de mayor auge cultural. Sí. Esto se ha dado a lo largo de la historia. Sí. Inventos, es la Exacto, mayor ¿no? creatividad. Exacto. Entonces, lo que ocurre es que esta creatividad que se está dando, o estos pequeños movimientos que surgen, no tienen éxito o no tienen continuidad, por 2 razones. Porque el individuo que la lleva a cabo, aunque tenga muy buenas intenciones, está muy contaminado, que es lo que comentábamos, y 2, porque no hay una argumentación. Entonces, para solucionar un problema, sea cual sea, incluso físico, que si a ti te duele la cabeza, te tomas una aspirina o te tomas un gelocatil, pero eso es paliativo. Claro, No vas no al se origen que produce tu dolor de cabeza. Con lo cual, mañana o pasado o a la noche volverá a aparecer. Bien, utilicemos esto a nivel general. ¿Y qué hemos hecho? Un grupo de gente que, bueno, coincidimos en muchos aspectos. Hemos tomado una filosofía primitiva, primitiva desde nuestro punto de vista en pleno siglo XXI, absolutamente visionaria en su momento. Hemos cogido los hilos, la hemos desarrollado hasta traerla al siglo XXI. Es la filosofía cátara. El catarismo no es una religión, no es una ideología. Sí que es cierto que se le ha envuelto pues, de misterio, leyendas negras, sectas, es decir, y es muy simple. Te voy a poner un ejemplo. Arnau de Castellbó, sí, el archiduque, fue uno de los últimos cátaros en Cataluña. Este señor llegó, era cátaro puro, dejó las tierras a sus súbditos, convirtió a los vasallos en ciudadanos, les dio los molinos, les dio los valles, les permitió utilizar las aguas de los ríos y bajó los tributos al mínimo para, eso sí, un tributo mínimo para poder mantener. Pues esa zona fue la más rica de Europa, ¿de acuerdo? La más rica de Europa y la más pacífica. ¿Cuál es la base de esta filosofía medieval, en realidad? La belleza, la bondad y la austeridad. Si esto lo traes al siglo XXI y evolucionas, porque lógicamente hay que evolucionar esa filosofía, te encuentras con la belleza, la ética basada en el bien común y la sostenibilidad. ¿Qué ha dado esa filosofía hoy por hoy? Hoy por hoy ha dado un comedor social que se llama Comedor Social Gregal, creado por 4 mujeres, ahora son muchos más, de la nada, que no recibe ninguna ayuda, ninguna subvención, y que está basado en el voluntariado y en el esfuerzo. Pero la idea no es dar de comer al que no tiene, es que aquel al que das de comer se involucre en el proyecto. Es decir, no te voy a dar pescado, te voy a dar una caña de pescar para que aprendas a pescar. Me están avisando que me queda un minuto. Vale. Y es que yo seguiría, porque creo que esto es importante. Por favor, anúncialo un poco para quien pueda... No, es decir, es un proyecto basado en la filosofía. Vuelvo a decir, se va a escribir y se está escribiendo un libro pues, para estructurar esto, del que surge, por un lado, esta idea, que es la idea de un comedor que ya lleva 1 año y pico funcionando, con el esfuerzo de muchísima gente, de comerciantes, de gente de la calle, gente incluso que está cobrando los 400 euros y viene y te da algo, pero que implica que el que viene a comer es parte del mosaico. No vienes a comer y luego te vas. No, Está tienes genial. que implicarte, porque si no, no sirve de nada.
Por otro lado, y a través de este comedor, hemos creado o se está creando un banco de ideas. Sí que es cierto que esto está siendo muy costoso, y te explico el porqué. Porque la gente cuando le interesa te llama y te dice que ellos lo que quieren es un sueldo con derecho a paro. Bien, hasta que esa mentalidad no se acabe y entendamos que lo importante es crear proyectos con una sostenibilidad, no basándose en enriquecerte, sino, hombre, en ganar dinero, lógicamente, pero de algo tienes que vivir. Exacto, y con holgura y con bienestar, pero bajo otro prisma, que es el del equilibrio, la sostenibilidad y la ética, basada en tu derecho, en tus libertades, pero también en los del bien común, no vamos a cambiar. Que las pequeñas cooperativas o las grandes cooperativas pueden funcionar muy bien. Pero claro, cuando alguien te llama y te dice, no, yo lo que busco es un empleo con un sueldo con derecho a paro y baja, algo no funciona. Claro. Entonces, esta filosofía lo que está intentando es extender otra idea, desde la base, desde el origen, que es el miedo, desde una cultura alimentada por el miedo hasta lo que se está haciendo hoy en día. Realmente veo una labor maravillosa la que estáis haciendo y ojalá todos pudiésemos seguir con estas labores. Es cuestión del ejemplo y de la educación. Es verdad. Porque ahí vienen niños. Y vamos a intentar... Ahí vienen niños. Está muy bien. Vamos a con intentar sus ver madres, y eso... cómo entre todos llegar a algo así. Muchísimas gracias, Monse, Gracias a ti por volverte darme. a tener aquí. Muchas gracias. Un programa más, corazón al lado con vosotros. Espero que esto llegue a muchos sitios y que muchos cojan el ejemplo y puedan seguir. Y cualquier pregunta nos la pueden hacer, que la redirigimos para que podáis seguir el ejemplo en muchos otros sitios. Buenas tardes.